¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo se encuentran? Miren, yo les comento algo, si nos preguntan a nosotros venimos de enfermarnos todos, pero gracias a Dios ya estamos mejor, así que lo primero que te quiero pedir hoy es que ores por nosotros. No solo por el proyecto que estamos llevando adelante con la predicación del Evangelio, sino que también Dios nos cuide y nos permita también hacer este trabajo tan importante que es llevar adelante la predicación de su palabra. En primer lugar, también agradecerte por compartir los mensajes. Si todavía no compartiste ninguno o no sabes cómo se hace a través de los diferentes medios de comunicación, las redes sociales, quizás WhatsApp, comunícate con nosotros al teléfono que está apareciendo acá arriba y ahí nosotros te podemos explicar cómo compartir un mensaje, cómo desde tu casa poder llegar a todo el mundo. Hoy las redes nos permiten estar entre todos conectados, pero pareciera que cada vez estamos más desconectados de la realidad. Así que hay que dar un mensaje que sea real, de esperanza, porque vivimos en un mundo que, no sé si te parece a vos, pero a mí personalmente, creo que a veces en vez de estar viviendo en una ciudad, estoy viviendo en un campo de batalla. A veces la vida nos golpea de un lado, del otro, nos deja así medios cerca del knockout, ¿no? Y no sabemos cómo levantarnos. Quédate tranquilo o tranquila que si estás pasando por una situación similar donde las cosas se te salen de control, donde quizás no podés controlar algo, donde estás luchando con lo que sea, todos pasamos por algo similar. Si tenés algún pedido de oración, mandalo, compartilo con nosotros, así podemos seguir orando. Y algo más importante es estudiar la palabra de Dios y es a lo que vinimos. Así que por eso no voy a dar más vueltas. Si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI. Sobre todo dale me gusta a los programas porque eso a nosotros nos permite seguir avanzando. Y juntos podemos compartir el mensaje de Dios. Un mensaje de esperanza en medio de la angustia, ¿no? Un mensaje de paz en medio de la tristeza. Un mensaje de alegría en un mundo donde cada vez hay más dolor. Y si, como te decía hoy, te sentís en el campo de batalla, el tema de hoy es especialmente para vos. El tema se titula Nuestro refugio en la batalla. A veces, como te decía en un principio, la vida parece más que una vida, una guerra sin fin, donde no salimos de una batalla y nos metemos en otra, donde sobre todo estamos viviendo en una época de la historia donde las profecías nos cuentan que la realidad es que esto no va a mejorar, sino que al contrario va a ir de mal en peor. Las profecías nos cuentan, la Biblia nos dice de que en realidad el mundo no tiene solución. La única solución es la intervención divina. Ahora, ¿vieron qué les pasa? Que nos pasa que a veces estudiamos la Biblia y creemos que todo lo que viene más adelante es malo, perverso y que vamos a sufrir y que solamente no hay felicidad para nadie? Déjame decirte que este no es el mensaje de la Biblia. Mira, vamos a abrir la palabra de Dios y ¿qué te parece si lo vamos a hacer de una manera donde vos pienses, bueno, Señor, lo que voy a estudiar ahora, ¿no? Hay que pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo. Me tiene que servir para, en primer lugar, tener esperanza. Segundo, para que a través de lo que está escrito yo pueda tener conciencia del tiempo en el que estoy viviendo y sobre todo que el Señor nos dé fortaleza para poder tomar las decisiones que tenemos que tomar y actuar de la manera que tenemos que actuar. Para eso son estos mensajes que estamos dando, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece si leemos el primer versículo para entrar un poquito en contexto en lo que queremos compartirles hoy? Apocalipsis 14, del 9 al 11 dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz:
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y si leemos esto, en lo primero que pensamos es ángeles, bestias, sellos, mano, frente, tormento, cordero. ¡Cuánto lenguaje profético! Déjame decirte que todo lenguaje profético tiene que ver con una aplicación en la vida real. Estos simbolismos son métodos que utiliza el Señor para que nosotros hoy podamos entender una realidad. Estos son mensajes que son cifrados porque Dios necesita un esfuercito de nosotros para poder comprender el mensaje. Ubicándonos en la historia, este mensaje se encuentra dentro de lo que se titula el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14. Un poquito más en detalle, el mensaje del tercer ángel. Así todo, este no es el mensaje total del mensaje del tercer ángel, sino es la primera parte nomás. Entonces, ¿es importante este mensaje? Sí. ¿Qué nos dice este mensaje? Que hay una confrontación. Este mensaje nos queda claro que estamos inmersos en el gran conflicto. Y acá solamente podemos encontrar 2 lugares. O adoramos a Dios o adoramos a la bestia. Si nosotros estudiamos este mensaje nos tiene que hacer entender de quién es la bestia, qué es la bestia, y algo más importante, porque ustedes fíjense que dice que no hay un buen final para aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, y para aquellos que reciben la marca en su frente y en su mano. Este mensaje no nos tiene que llevar a asustarnos, sino al contrario, a entender qué significa la bestia. Y sobre todo, qué significa recibir la marca en su frente o en su mano. Y más allá, ¿qué tenemos que hacer para no ser marcados por la bestia? Ahora, ustedes pónganse a pensar un poquito y vayamos a la realidad. ¿Qué es esto de las bestias, no? Fíjense que surge una pregunta que me resulta muy interesante, que dice, ¿quién es el encargado de hacer cumplir lo que diga la bestia? ¿Quién es el encargado de hacer cumplir lo que diga la bestia? Porque hablamos de bestias y lo primero que imaginamos, ¿qué son? Bestias, y es normal. Pero las bestias, todo lo que está en lenguaje profético representa a algo real. Y acá tenemos que entender algo. Cuando el Señor nos habla de estas bestias, nos está hablando en realidad de poderes, ¿sí?, de organizaciones gubernamentales, podríamos decir uniones entre diferentes grupos sociales que van a hacer que por un medio o por otro tengamos que cumplir lo que Satanás quiere. Hoy quizás humanamente parece medio imposible, pero déjame decirte que esto está cada vez más cerca. Nosotros tenemos que leer las noticias, ver lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando habla acerca de hacer cumplir o no, la única manera es a través de leyes. Entonces, cuando el poder de turno que tenga un poder religioso se una a un poder de turno que tenga un poder cívico y social, esta unión, a través de las leyes, se van a poder cumplir lo que el poder religioso de turno quiere. Por eso tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que pensar seriamente y ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué es lo que pasa con las guerras, qué es lo que pasa con los problemas que hay, quiénes son los que intervienen, quiénes son las figuras más prominentes, ¿no? Quiénes son los que siempre están en boca de todos, ¿no? Cuando alguien dice no, hay que buscar la paz, y salen todos los noticieros. Cuando alguien dice voy a atacar a alguien, y salen todos los noticieros. ¿Quiénes son los que piden paz? ¿Quiénes son los que piden guerra? 'Todo eso ya estaba descrito. Y fíjate que cuando
cuando uno estudia las palabras de Dios y las profecías, hay mucho olor a caos y hay mucho olor también a esta pérdida de entender bien qué es la verdad. Si no, mirá lo que dice Apocalipsis 13. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y esto es un tema que ya lo estudiamos y si querés podés acceder a nuestros videos que tenemos en el canal sobre quién es la bestia, quién es la segunda, a qué hace referencia. Y si no, te invito también a que nos envíes un mensaje para nosotros poder compartirte más luz sobre este tema. Siempre respondiendo con la Biblia, ¿no? Con lo que dice la Biblia, no lo que nos dice a nosotros. Y esto es importante destacarlo, porque fíjate que, en resumen, lo que acabamos de leer dice que hay 2 poderes, uno que tiene que ver con la parte religiosa y otro que tiene que ver con la parte política, que se van a alinear, van a formar una coalición y juntos van a determinar qué día adorar, cuándo adorar, cómo no adorar. Y como son poderes que están, podríamos decir, alineados con la política, ¿esto qué nos va a hacer? Y que todo lo que sea en contra se determine con una ley. O sea, el que lo cumple por ley está dentro de la ley. El que no lo cumple está por fuera de la ley. Y la consecuencia para aquel que no cumple con lo que dice la ley, por ejemplo, puede ser una sentencia de muerte. Puede ser, no sé, ciertas... no sabemos qué va a pasar, pero pueden ser diferentes consecuencias y todas van a tener que ver con la verdadera o la incorrecta adoración. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos que estar atentos, porque fíjate qué es lo que dice Apocalipsis 13 en el versículo 13 y 14, que es lo que sigue. Dice, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En estos versículos encontramos una realidad. Ahora, nos tiene que quedar algo bien en claro. Acá nos está hablando de ciertos poderes que van a estar luchando, ¿no? Y ciertos elementos. Pero la lucha que se está dando no es entre seres mitológicos. La lucha no se va a dar en seres mitológicos, sino en la vida real, en lo cotidiano. Entonces, ¿cómo es esto de que una bestia recibe poder y puede hacer milagros, descender fuego del cielo? Atentos. Tenemos que estar atentos porque la realidad nos muestra, Jesús nos dice que en el tiempo del fin, en el tiempo previo a la segunda venida, y él hablando, ¿no? Juan hablando de manera, podríamos decir, metafórica, está diciendo que en realidad, cuando lo llevamos a nuestros días, va a haber muchas religiones. Hoy en día cualquiera puede prender una cámara y hablar. Hoy en día cualquiera puede dar doctrinas, cualquiera puede enseñar, pero la pregunta ¿es eso real? ¿Te preguntaste vos si lo que nosotros hablamos es real? Y hay un problema que es peor. Cada vez nos acostumbramos más a mirar videos, que eso está bien, que veamos videos y lo compartamos. Lo que está mal es no poner en balanza lo que vemos y lo que oímos. A veces nos quedamos con que a quien hablamos, ese me cae bien, no lo conozco, pero bueno, es lindo. No sería mi caso, ¿no? Pero decimos, mira, ese me cae bien, mira, me parece una persona humilde. Y no las conocemos. Y nos guiamos más por quién es el mensajero que por el mensaje. O quizás porque escuchamos, no, este predica en muchos lados, entonces quiere decir que lo que dice es verdad. Y nos quedamos solamente con eso. A veces nos pasa que recibimos un mensaje y en vez de ponerlo en tela de juicio, en decir, bueno, a ver, lo que me está diciendo, ¿va acorde a lo que dice la Biblia o no? Y me pongo a estudiar, me quedo solamente con lo que me dicen. Otra de las cuestiones también que podemos tener es, pero entonces,
Si vi un milagro quiere decir que es de Dios. Esto es así. La división entre lo verdadero y lo falso, a medida que avance el tiempo, va a ser cada vez más finita. Va a ser más difícil encontrar la verdad en medio de un mundo tan revuelto. Entonces, ¿qué es esto de las bestias, no? ¿Cómo lo podemos llevar un poquito más a la realidad? Y Pablo, por ejemplo, le manda a Timoteo una carta que dice, en 2 de Timoteo, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Acá Pablo le está diciendo a Timoteo, en el tiempo del fin, que en realidad son nuestros días, la doctrina va a estar cada vez más diluida. La sana doctrina es eso, ¿no? Una enseñanza acorde a los principios bíblicos. A lo que Jesús enseñó está registrado en la Biblia y que nosotros tenemos que aplicar. Le dice, ¿sabes qué? En el tiempo del fin, a la gente no le va a importar tanto lo que dice la palabra de Dios, sino que van a esperar un mensaje que se acomode a su vida. Vas a ver que van a venir muchas religiones que no todas van a enseñar lo que dice la Biblia. Que cuando vos encuentres un mensaje que implique cambios de vida, lo van a rechazar. Porque a ellos no les importa la verdad, sino que recibir un mensaje que se acomode a lo que ellos dicen y tal. ¿Pasa eso hoy? Cada uno tiene una decisión que tomar. Cada uno tiene, podríamos que decir, tiene que elegir por qué camino va a ir. Ahora, vos pensá en esto. Dice que van a apartar la verdad y van a preferir las fábulas. ¿Esto significa entonces que, bueno, dejemos de predicar, total nadie va a querer escuchar? No. Porque el consejo de Pablo a Timoteo es bien clarito. Tú sé sobrio en todo. Tenés que estar atento. Es momento de estar atentos. Dice, soporta las aflicciones. Van a venir aflicciones porque es normal. Porque nada que venga de Satanás en un mundo de pecado puede traer felicidad. Es momento de soportar las aflicciones. Haz obra de evangelista. Le está diciendo, comparte el evangelio eterno. Timoteo, ¿qué estás haciendo? Es momento de compartir las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Cristo murió, Cristo resucitó y está pronto a volver. Cuando acá Pablo le dice cumple tu ministerio, cuando utiliza este término ministerio tiene que ver también con un servicio. Sirve al prójimo, sirve al otro. No podemos dar un mensaje de esperanza aislado del trato con el otro. ¿Queda claro? De nada sirve predicar que Cristo vuelve si nos volvemos ajenos a la necesidad del otro. Nuestro ministerio tiene que compartir la palabra de Dios, pero a su vez ayudar y suplir las necesidades de los necesitados, valga la redundancia. Así que surge una pregunta, ¿no? Porque, ¿cómo va a ser el engaño? En medio de tantas predicaciones, en medio de tantos mensajes, ¿cómo conocer la verdad? Nosotros a veces pensamos que los engaños van a ser abiertamente. Satanás nunca presenta una verdad que sea 100% verdad. Satanás nunca va a presentar una mentira que sea 100% mentira. Siempre va a sonar bonito, va a sonar lindo. Y déjame decirte que si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a poder distinguir lo verdadero de lo falso, Porque a veces nosotros pensamos que por asistir a una iglesia, o ver un videíto de YouTube, o compartir algo, ya es suficiente y vamos a poder entender qué viene de Dios y qué no. Déjame decirte que no va a ser así, Satanás es astuto.
Va a intentar engañarnos. Ese sí que tiene milenios de engañar. Si engañó a los ángeles que estaban en presencia de Dios, ¿vos quién te pensás que sos para poder resistirlo? ¿No? Entonces fíjate que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, porque se en Mateo 24, del 24 al 26, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, estad en los aposentos, no le creáis. Y este es un mensaje que le da Jesús a los discípulos, diciendo, en el tiempo del fin va a haber falsos profetas y van a hacer grandes señales. O sea, quizás lo que vos estés escuchando parezca que esto es 100% verdad, pero ¿va acorde en su totalidad a lo que dice la palabra de Dios? Y fíjate que va a ir a los de fuera de la iglesia y también a los de adentro de la iglesia. Quiere decir que va a llegar un momento en la vida donde nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Poder decidir qué escuchar, qué no, que vamos a tener que decidir sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y a veces lo que te diga la palabra de Dios va a ir en contra de lo que muchos creen. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas que tomar decisiones? ¿Vas a defraudar a Dios por seguir la presión social? ¿Vas a hacer lo que hacen los demás, aunque vaya en contra de la Biblia, porque es lo que la mayoría hace? Y si la mayoría lo hace, ¿es lo correcto? ¿Es así? ¿Podemos, como hijos de Dios, como personas cristianas, guiar nuestra fe en lo que dicen o hacen los demás? ¿Podemos basar nuestra espiritualidad y nuestras creencias en lo que nos dicen y no en lo que dice la palabra de Dios? Hay un proverbio que es bien clarito, que tiene que ver con esto, que dice, Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Un tip para el tiempo del fin. No desarrolles tu fe en lo que dicen los demás. No vas a poder soportar lo que viene en el futuro si vos hoy no empezás a tener una relación con Dios. Si vos hoy no empezás a compartir lo que dice el Señor, si vos hoy no empezás a aplicar en tu vida lo que dice el Señor. Todo lo que venga de otra persona tiene que ser puesto a prueba en la balanza establecida por Dios a través del estudio de su palabra, ¿no? La Biblia. Entonces surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué relevancia tiene la Biblia en nuestro día a día? O sea, aquello que comentó Jesús con sus discípulos, aquello que le reveló, por ejemplo, a Juan, a Daniel, las profecías, ¿qué relevancia tienen hoy? ¿Vos qué crees? ¿Para qué sirve estudiar la Biblia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Si es un libro viejo, ¿nunca te dijeron eso? ¿Por qué tengo que leer de un libro que tiene más de 2000 años de antigüedad? ¿Qué crees? ¿Cuál es la respuesta? Fíjate que una vez Jesús se enfrentó a los fariseos, ¿no? Hablando acerca de su interpretación, y en Marcos 14:24 se registra que Jesús le dijo lo siguiente: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo Jesús le va a decir a un fariseo que erraba las Escrituras si ellos vivían de compartir la palabra de Dios? Ellos se jactaban de ser el modelo a seguir
de todo verdadero judío. Saben, conocimiento no tiene nada que ver con conversión, que eso te quede claro. El estudiar la palabra de Dios y conocer de la Biblia no te va a hacer salvo, si solo queda en conocimiento. Acá Jesús no le está hablando a alguien que se lo encontró por primera vez y no tenía ni idea de lo que dice la Biblia. Acá estaba hablando con gente que había dedicado su vida entera a estudiar la palabra de Dios. Entonces le dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Esto tiene que ver mucho con la actitud a la que nosotros nos acercamos a su palabra. Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, a leer la Biblia, pero no estamos dispuestos a hacerlo de una manera humilde y permitir que la Biblia transforme lo que tenga que transformar a través del Espíritu Santo, obviamente, y que Dios cambie lo que tenga que cambiar, amigo, amiga, estamos perdidos. La Biblia es un libro que tiene poder de transformación. No solamente es para traer esperanza a otros, también es para transformar nuestra vida. De nada sirve leer la Biblia si no hacemos lo que encontramos en ella. Por eso Juan 17:17 registra lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Jesús mismo está diciendo, si vos te acercás a la Biblia, es momento de que tomes decisiones para hacer la voluntad de Dios. Y si la Biblia te muestra algo que va en contra de lo que a vos te gusta, bueno, tenés que primar lo que dice la Biblia. ¿Se entiende? Esto es claro. Entonces, en el tiempo del fin, si nosotros leemos la Biblia, permitimos que transforme nuestra vida, vamos a poder entender si lo que viene, lo que veo, lo que escucho, lo que me contaron, la predicación que escuché, viene de Dios o no. No podemos leer la Biblia, cerrarla, salir a la calle y hacer como si nada. Si la Biblia no está apelando a tu corazón y no te está haciendo entender que hay cosas que están bien y cosas que están mal y que hay cosas que cambiar, quiere decir que algo mal estás haciendo. Entonces, ¿para qué vamos a leer la Biblia si no tomamos decisiones para vida eterna? ¿No? Ponete a pensar, resumiendo un poquito lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Estamos viviendo en el tiempo de la historia donde cada vez hay más doctrinas, donde hay cada vez más gente enseñando cosas que algunas van en contra de lo que dice Dios y algunas están disfrazadas, ¿no? A veces le damos más importancia a un título o a una institución que a la palabra de Dios. A veces nos preocupamos más por caer bien a los demás que por hacer lo que dice la Biblia, ¿no? Y esto no es para la gente que recién está conociendo, ¿eh? Sí, también, pero también tiene que ver con aquellos que conocen hace muchos años de la Biblia. Aquellos que estudian mucho y se jactan de ser muy estudiosos de la Biblia. Esto va también para que entendamos de que si nosotros no estamos tomados de la mano de Dios, si nosotros no nos aferramos, no estudiamos, ahí como vemos en la imagen, ¿no? Si no estudiamos en profundidad la Biblia y no permitimos que sea la Biblia la que nos guíe, no vamos a alcanzar la salvación. Porque el mensaje que te vengo a dar es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje que tiene que ver con perdición o salvación. Y el principio con el que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios es claro. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a poder alcanzar la salvación. Pero, fíjate que hay un esfuerzo personal. Acá el salmista dice, en mi corazón guardé los dichos. O sea, lo que leí, lo vivo en carne propia. Y acá nos exige impecabilidad o perfección, sino entender que con nuestras debilidades, todo lo que leemos lo atesoramos, lo guardamos en nuestro corazón para que en algún momento podamos ponerlo en práctica. Yo hoy no te estoy hablando acá de un futuro muy lejano, de una guerra, de que des la vida, de que... No, yo acá te estoy hablando de hoy, en tu vida diaria. Cuando te levantás, cuando vas al trabajo, cuando vas a estudiar, cuando haces las actividades que tenés que hacer, si te quedás en casa. ¿Cómo estás tomando tu vida? En primer lugar, ¿estás desarrollando una relación personal con Cristo? En segundo lugar, ¿estás leyendo la palabra de Dios? En tercer lugar, ¿qué estás haciendo con lo que estás leyendo? ¿Estás aprendiendo de la palabra de Dios o sentís que estás ahí medio estancado? Lo que te rodea cuando vas a la iglesia, cuando vas a donde sea que vas, ¿no? Los demás, ¿ven en vos un hijo de Dios o una hija de Dios? ¿Para qué leer la Biblia si no permitimos que transforme nuestra vida? Si sabemos que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, y no importa, Dios me entiende. ¿Es así? Esa es una de las falsas enseñanzas, es decir, todos nos vamos a salvar, no importa lo que hagamos. Hay muchas ramas de interpretaciones de la Biblia. Por ejemplo, la gracia suficiente. Esto de decir de que no importa lo que haga, la gracia es una licencia para pecar. Hay otros que dicen, no importa lo que hagamos, todos vamos a morir. Hay otros, por ejemplo, que dicen, no importa si te portás bien o te portás mal, Dios ya predestinó a quienes se van a salvar y a quienes no. La teoría de la predestinación. Teología de la predestinación. Por ejemplo, hay otros que dicen, hablan sobre la teología de la prosperidad, ¿no? De que si somos hijos de Dios, todo te va a ir bien, te vas a curar, vas a llenarte de plata. Y nombré algunas, hay muchísimas más. Por ejemplo, el Espíritu Santo no es Dios. Por ejemplo, Jesús tuvo un comienzo y es Dios, pero no es tan Dios. Por ejemplo, no tengo que ser perfecto para alcanzar la salvación. Jesús va a venir cuando un grupito de personas vivan de una manera perfecta, entonces eso va a hacer que Jesús venga. No, en realidad Jesús no va a venir en un futuro. Jesús ya vino, anda entre nosotros, pero está esperando para revelarse. No, en realidad Jesús no fue una persona, sino que era un alma, porque Jesús es Dios, entonces si es Dios no puede ser persona. Jesús era mitad humano, mitad... Y así te puedo decir un montón más de teologías. Que vos decís, pero, a ver, no está tan equivocado. Y la verdad es que no. Porque Satanás nunca va a presentar una falsedad que sea 100% mentira. Siempre la mentira va a estar envuelta con la verdad. Eso tenés que entenderlo. Ahora, ¿cómo vamos a entenderlo si nosotros no nos rodeamos de lo que dice la verdad? Y por eso quiero que avancemos y voy a leer ahora Efesios 5 del 14 al 16 que dice lo siguiente. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cuándo escribe Pablo esto? Allá en el primer siglo. ¿Y qué está diciendo? Que los días son malos. Si en aquel entonces los días son malos, no esperemos hoy que las cosas mejoren para actuar. A veces queremos que las cosas mejoren para actuar en favor de Dios.
A veces estamos esperando no porque cuando cambie el trabajo, no porque cuando reciba más, no porque cuando me reciba, no porque cuando termine esto, no porque cuando pague, no porque... Ahí me voy a dedicar al Señor. Y saben, quizás ese día nunca llegue, porque siempre vamos a tener, si hoy tenemos una excusa, siempre vamos a inventar una excusa nueva. El estudio de la palabra de Dios te tiene que servir para que mires con diligencia cómo andás. Para que entiendas que el Señor tiene un plan para vos. Para que entiendas que el Señor te necesita para cumplir una misión. Hay que aprovechar bien el tiempo que nos queda. Y no esperemos que pasen los días malos, porque no va a suceder. Es como esperar encontrar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es momento de dejar de dilatar las decisiones que tenemos que tomar y avanzar por fe y permitir que el Señor transforme nuestra vida. Y esto me pone a pensar, ¿no? Y no hay dudas de que la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. La Biblia no es un libro más. Estudiar la Biblia tiene que transformar tu vida. Si vos lees la Biblia y lo que lees no te mueve hasta los huesos, hay algo que estamos haciendo mal. Y a veces me pongo a pensar y digo, ¿no? Bueno, pero al final lo que hoy leí, mañana me lo olvidé. Ahora, ¿para qué voy a leer la Biblia si no retengo? ¿Para qué voy a estudiar la Biblia si, ponerle en el tiempo del fin y en la persecución, si hay que cuando venga, no voy a poder leer la Biblia? ¿Para qué leer la Biblia si no me acuerdo de lo que hice hoy a la mañana? No te olvides que la Biblia no es un libro común. No es un libro más del montón de la biblioteca. Fíjate que Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No les pasó alguna vez que estando hablando con alguien que necesitaba una palabra de ánimo, no se nos ocurría qué hacer o qué decir, y de repente se nos vino a la mente algo que habíamos leído y le compartimos si es justo lo que la persona necesitaba escuchar? ¿Te pasó alguna vez? A mí sí me pasó. Seguro que a vos también. O quizás habías estudiado algo y de repente estás explicando algo que leíste y que hasta vos mismo te habías olvidado que lo sabías. ¿Te pasó o no? ¿Sabes por qué pasa eso? Es porque el Espíritu Santo fue el que influyó en la escritura de la Biblia. Y el mismo autor está aquí con vos acompañando cuando vos la lees. Entonces esto es clarito. Si vos hoy no te acordás de todo, no quiere decir que mañana no lo puedas recordar. Podríamos decir que la Biblia es una fuente inagotable de bendiciones para nosotros. En la Biblia encontramos un mensaje de esperanza y en la Biblia encontramos a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo obrando en unidad en favor de su pueblo perdido. Y esto me hace acordar en un momento específico de la Biblia, de la palabra de Dios, que tiene que ver con el bautismo de Jesús, ¿no? El momento en el que Jesús va al Jordán, se encuentra con su primo Juan, ¿no? Y Juan le dice a Jesús, me acuerdo, le dice, no, estás loco, ¿cómo yo te voy a bautizar a vos? Vos me tenés que bautizar a mí. Y Jesús le dice, no, tranquilo Juan, esto es necesario que suceda, esto es ejemplo para el futuro. Esto es ejemplo para los días que vienen, para las personas que van a venir más adelante. Entonces Juan, no entendiendo del todo, decide bautizarlo. Lo bautiza a Jesús. Jesús desciende por completo las aguas del Jordán. Y cuando sube,
dice que como que el cielo se abre. Desciende una paloma sobre Jesús y se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta de la magnitud de este evento? ¿De la repercusión en el universo de este momento? Es la primera vez que de manera gráfica aparecen Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre a través de una voz que desciende del cielo. Dios Hijo, Jesús, siendo bautizado. Y el Espíritu Santo en forma de paloma. Acá está diciendo la Trinidad unida: tranquilos, hay solución a todos sus problemas. Tranquilos, soporten, aguanten, peleen, luchen, compartan el mensaje. La Trinidad está en su favor. Sé que Satanás metió los palos en la rueda con lo que nosotros queríamos. Lograron engañar a Adán y Eva, pero no todo está perdido. En ese momento, alrededor del Jordán, yo me imagino, solo debe haber estupor y los pelos de punta. No quedaban dudas de que el plan de salvación estaba en marcha. No había dudas de que Dios estaba tomando cartas en el asunto con respecto a nuestra salvación. Y eso hoy sigue en vigencia. El plan va tomando diferentes etapas dependiendo del punto de historia en la que estamos. La Trinidad en este momento nos decía: ¿la vida es difícil? Sí. ¿Vas a tener que pasar por pruebas? Sí. ¿Vas a tener que lidiar con la pérdida de familiares quizás? También. Pero no todo está perdido. No todo está perdido. Hay salvación. No todo está perdido. Vas a vivir en un lugar mejor. No todo está perdido. Dios está luchando en tu favor. Y Dios, siendo Jesús, que se hizo hombre, tuvo que pasar por actos similares a los nuestros. Porque fíjate lo que dice Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y quiero que en el tiempito que nos queda estudiemos un poquito este tema, ¿no? Acerca de las tentaciones, acerca de lo que tuvo que pasar Jesús, porque se parece más a lo que pasamos nuestro día de lo que nosotros creemos. Cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, vuelve de Jordán después de esta actividad, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y él estuvo allí 40 días. Acá no dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús para que Jesús fuera tentado. Cuando nosotros estudiamos un poquito más, dice, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para prepararlo para lo que se venía. Y el Espíritu Santo lo llevó a Jesús para que pasen tiempo y podríamos decir, planificar la estrategia de lo que venía. Satanás aprovecha ese momento de debilidad de Jesús, ¿no? Esos 40 días sin comer ni beber, y intenta atacar. Y a veces, no sé si les pasó, y no sé si pasaron por un momento donde sufrieron alguna tentación, sufrieron alguna prueba, y siempre le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y decimos al final, Dios, ¿por qué el sufrimiento? Dios, ¿por qué las tentaciones? Dios, ¿por qué las luchas? Como si fuera Dios el culpable. Dios,
si es verdad esto que decís, ¿no? Que sos vos el que está al control del mundo, ¿cómo puede ser que haya maldad? ¿Cómo puede ser que haya tristeza? ¿Y cómo puede ser que haya dolor? Déjame decirte que Dios no es el culpable de sufrimiento. Dios nunca manda tentaciones. Si no, fíjate lo que dice Santiago 1, del 12 al 14. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa esto? Dios no nos manda las pruebas. Dios no nos manda los problemas. No es que Dios está sentado en el trono o está en el cielo y está diciendo, míralo a Mati, está muy cómodo, ¿no? Míralo a Mariano, está viviendo muy tranquilo, me molesta, le voy a mandar una prueba. Le voy a mandar una tentación. No nos confundamos, el Señor no nos manda el mal. El Señor sí permite que muchas veces pasemos por estas cosas, porque esto no solamente es una enseñanza para nosotros, sino para los demás. Y déjame decirte algo. La gran cantidad de los problemas, las luchas que estamos pasando, vienen por una suma de malas decisiones que tomamos. Señor, perdóname. Claro, el Señor te perdona, pero hay que atenernos a las consecuencias. Toda acción lleva a una reacción. La ley, ¿no? De Newton. Toda acción tiene su reacción. Y en la vida pasa igual. Todo lo que hagas, todo lo que digas siempre va a repercutir en alguien más, no solo en vos. La invitación es clara. Es momento de resistir la prueba. Es momento de, como siempre les digo, levantar en alto el estandarte de la verdad. No le echemos la culpa a Dios por las consecuencias de nuestras malas decisiones. No le echemos la culpa a Dios por los momentos malos que estamos pasando. Si estamos pasando momentos malos es algo habremos hecho y estamos pagando las consecuencias. O quizás no, pero el Señor algo te quiere enseñar. Él no envía las pruebas. Pasan por dos cosas. O por consecuencia de alguna decisión que tomamos, o porque vivimos en un mundo de pecado, pero pronto eso se va a acabar. ¿Y sabes qué? Jesús pasó por cosas parecidas. Y volviendo al tema del que estábamos hablando, de que el Señor fue al desierto, el Espíritu Santo llevó, y por eso diríamos que Satanás aprovechó eso y decidió ir y atacar. Y para entender un poquito mejor, vamos a leer Lucas 4, 3 y 4, que dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjate que Jesús le estaba diciendo a Satanás, escrito está. Fíjate que hay una tentación clara acá. No iba a atacar a Jesús por algo espiritual. Si él tenía hambre, él había estado 40 días sin comer. Agarra esta piedra, convertirla en pan, entonces ahí yo te voy a reconocer como el Hijo de Dios. Con Satanás nada es lo que parece. Que te quede claro, nada es lo que parece. En realidad había algo detrás. Si Jesús convertía esa piedra en pan, estaba utilizando, podríamos decir, un método sobrenatural para poder solucionar algo de su vida. Y él quería dejar en claro que nosotros, con las herramientas que él nos dejó, también podemos vencer. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús? Escrito está. Le dijo Satanás, chanfle, bueno, esta no pudo ser.
vamos a intentar otra. Entonces, el versículo 4 del 5 al 8 dice, y le llevó el diablo a un alto monte. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Fíjate qué interesante, porque ahora el pecado no tiene que ver tanto con algo personal, algo cotidiano como la comida, sino que algo tiene que ver con adoración. Ahora, yo me pregunto, Satanás no había estado con Dios, ¿cuánto tiempo lo habría servido? Satanás no entendía que el único digno de adoración era Dios. Cuando le dice que a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, estaba equivocado. Si bien tenía un poder, porque fue concedido por Adán y Eva en el Edén, él no era el dueño. Nunca la función es de dueño de una criatura. El único dueño y amo de todo es el Señor. Y a veces nosotros, por querer ser adorados, por querer que nos diga, qué bien esto que haces, o qué bueno, no permitimos que la Biblia transforme nuestra vida. Y dejamos alimentar y crecer el orgullo en vez de permitir, por ejemplo, que se trabaje de una manera mejor, de una manera diferente. Porque siempre creemos que lo diferente es malo, ¿no? Cuando no es así. Y acá el Señor le está diciendo, ¿quién te piensas que sos vos? Ahora yo me pregunto, Dios, ¿podría haberlo hecho desaparecer a Satanás así? No me moleste, Lucifer, ¿no? Si yo te conozco yo te creé, yo te conozco de un principio. No me moleste, andá, tomátela, andá a molestar a otro. Pero sin embargo, pudiendo haberlo hecho desaparecer, pudiendo haber hecho él ido, haberles agarrado la boca de muchas maneras, lo único que le dijo, escrito está. El único digno de adoración es el Señor. Punto. ¿Quién te crees que sos? En la vida tenemos que entender que el único digno de adoración es el Señor. Punto. Y hay que servirlo. Entonces dice, no fue por una, vamos a intentar una vez más. Entonces dice que le llevó a Jerusalén, Lucas 4, del 9 al 12, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás usando las Escrituras, ¿se entiende? Es por eso que tenemos que nosotros conocer las Escrituras. Porque Satanás va a ganar más rédito en una enseñanza supuestamente cimentada en las Escrituras torcida, que en irte de frente con un engaño. Satanás va a intentar por un lado, si no puede va a ir por otro, si no puede va a ir por otro. Por eso no te creas que en el tiempo del fin, vos porque te levantás, lees 10 minutos la Biblia y compartís algo y ves un video, ya es suficiente para recibir los engaños de Satanás. No, mi querido, no va a ser así de fácil. Pero ¿sabes qué? La armadura que Jesús utilizó sigue hoy a nuestra disposición. Claro que sí. Si Jesús hubiese hecho desaparecer a Satanás, no podríamos hacer lo mismo que Jesús. Si Jesús hubiese actuado de una manera sobrenatural, lo hubiese callado, lo hubiese echado, nosotros no lo podríamos hacer. Pero la armadura que utilizó Jesús
hoy está a nuestra disposición. Él contestó con algo que hoy nosotros podemos contestar, y es: con un escrito está. Entonces, Satanás se dio cuenta de que Jesús estaba bien cimentado en su palabra. Entonces dice el versículo 13 de Lucas 4: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No porque Jesús fuera una persona humana divina, sino porque Jesús había estudiado su palabra. Tenemos que entender que en este tiempo se puede resistir. Ahora, me surge la pregunta: ¿Satanás es más fuerte que vos? Sí. ¿Es más fuerte que yo? Claro. Entonces, ¿listo? ¿Perdimos? No, no es así. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya para ir terminando, vivimos en un mundo donde las profecías nos demuestran que va a llegar un momento que un poder religioso se va a unir a un poder político civil y juntos van a planificar una agenda que va a llevar a que la manera de adorar sea la que ellos quieran. Y a través de leyes van a dictar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y el que obedezca o no va a recibir una condena. La Biblia me está mostrando que Satanás es astuto. Va a intentar a través de diferentes métodos y medios engañar a los hijos de Dios, aún a los escogidos. Va a mezclar la verdad con la mentira. Nunca se va a presentar como Él es realmente. Pero en medio de todo este lío, en medio de todo este caos, en este mundo lleno de maldad, Dios nos da las armaduras. ¿Saben? Nuestra única salvaguardia en este conflicto es a través del escrito está. Solamente a través del estudio de la palabra de Dios vamos a poder enfrentar lo que viene. Lo que no hagamos hoy en tiempos de paz, lo tendremos que hacer con angustia más adelante, en tiempos de dificultad. Es momento de hoy empezar a vivir una vida plena en el Señor. Es momento hoy de tomar decisiones que nos lleven a la vida eterna. Es momento de que hoy ahí en tu casa, en tu familia, vivas una manera en la que ellos se contagien y quieran lo mismo que vos. Mira quién tenés al lado. ¿Conoce de Dios? Si sí conoce de Dios, qué bueno. Ahora, si no conoce de Dios, o si sí conoce de Dios, míralo. ¿Te imaginarías la vida eterna sin Él? ¿Qué estamos haciendo en favor de los demás? No importa cuánto tiempo pase, tenemos que entender que el Señor está a nuestro lado. Tenemos que entender que cuando las cosas se pongan realmente difíciles, solamente vamos a poder vencer de la mano del Señor. Que no vamos a poder tomar decisiones importantes en un futuro si hoy no tomamos la decisión de conocer a Dios en más profundidad. No vamos a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso, a menos que hoy compartamos tiempo con el Señor a través del estudio de su palabra. Por eso quiero apelar a tu corazón. Y quiero invitarte hoy a que tomes la decisión de hoy empezar a prepararte. Lo que viene ya sabemos qué es. No sabemos cuánto falta. Pero si sean 10, 20, 30, si estamos vivos o no, que el Señor nos encuentre preparados. Que el Señor te encuentre en ese futuro
cimentado en una verdad que empezaste a prepararte hoy. Que todas tus decisiones te lleven a entender de que la salvación es un proceso, y esto no se trata de una carrera de 100 metros rápida, sino de una maratón que necesita constancia. ¿Nos vamos a caer? Sí. El Señor va a intentar atacarnos, el diablo va a intentar atacarnos también. Pero necesitamos hoy empezar a aferrar nuestra vida a la Biblia. El Señor te necesita. Es momento de, como dice Pablo, ¿no? Le dice a Timoteo, compartir el Evangelio eterno y servir a los demás. ¿Estás dispuesto a tomar decisiones para vida eterna? Dios quiera que juntos hoy podamos empezar a prepararnos para que cuando Él vuelva nos encuentre firmes, alegres, con los brazos en alto, diciendo, este es nuestro Señor, nuestro Salvador. Le hemos esperado, Él nos salvará. Vamos a prepararnos hoy para vivir juntos la vida eterna.